Hola niños. Bueno, vamos a empezar con esto de los videos. Este habla del problema 3. El problema 3, recuerden que era el de las moscas. Por ahí, si no se acuerdan, se los mandé en un Word que ya está en las dos plataformas y lo pueden ir checando. Como quiera, yo aquí les voy a ir dando los puntos para que sepan de lo que estamos hablando, ¿va? El problema nos dice que en el otoño, en promedio, cada 3 días muere la mitad de la población de moscas. Esto es importante, que sepamos cada cuánto está pasándole algo a una determinada cosa. En este momento, bueno, estamos midiendo cómo desaparece la mitad de la población de moscas y nos pide que tomemos en cuenta que inicialmente tenemos 1.000.000 y tenemos dos incisos, uno que nos habla de 3 semanas y uno que nos habla de T semanas. El segundo, como bien pueden darse cuenta, pues puede quedar indicado, ¿va? ¿Qué hay que recordar? Ya habíamos visto nosotros una fórmula en la cual hablábamos de las funciones exponenciales. Quiero que noten que en esta fórmula que estoy volviendo a repetir, de las que ya teníamos de la última vez que nos vimos, el exponente está de manera de a la t, ¿va? Espero que no se les olvide. ¿Qué es lo que sabíamos? Bien, habíamos dicho que k era lo que tenemos, que a lo que sucede y t cada cuánto le sucede. Bien, este problema es un poquito diferente y cada vez se va a ir complicando más la cosa, porque ahora tenemos que empezar a calcular qué es lo que sucede en un determinado momento. ¿Por qué? Porque nos dice el problema en específico. Cada 3 días pasa algo. Y después nos comenta el mismo problema. ¿Qué sucede a las 3 semanas? Entonces tenemos 2 momentos, ¿de acuerdo? En el tiempo. ¿Qué vamos a hacer primero ante este tipo de situaciones en donde tenemos 2 momentos? Pues primero tenemos que calcular esa A, ¿ok? ¿Y cómo le vamos a hacer? Bien, pues esa A que está por ahí, que es lo que sucede, sabemos que le ocurre cada 3 días algo. ¿Qué cosa? Pues que la mitad de la población de las moscas desaparece. En este caso, por eso ocupé un medio. Recuerden que a mí me gustan más las fracciones, pero puede funcionar exactamente igual con 0.5. Sin embargo, así no perdemos nada de vista, ¿va? ¿Qué hago para quitar esa potencia que está ahí? Bueno, pues voy a despejar. Ok, estoy haciendo mi despeje. Aquí tengo mi raíz. ¿Sale? Y ahora es el momento de agarrar la supercalculadora, que yo sé que tienen por ahí. Que ahí está. La mía, como podrán ver, es una Casio. Y la mayoría de ustedes tiene este modelo o uno más avanzado. El mío todavía es un poquito menos avanzado, pero igual sirve. ¿Qué voy a hacer? Pues meter mis datos. ¿Cómo? Tenemos esta tecla que está por allí, ¿ok? En donde podemos ver que podemos obtener la raíz tercera, cuarta, quinta, etcétera, de lo que nosotros queramos. Esta de acá nos habla de raíz cuadrada, entonces esta no, es esta que está acá, ¿ok? Bien, ¿qué voy a aplicar primero? Primero el 3, porque voy a elevar a la tercera la raíz tercera. Oprimo Shift y mi super tecla, donde aparece mi raíz ya ahí en la calculadora. Y en este caso, como les digo, yo voy a poner mi paréntesis para escribir un medio, ¿de acuerdo? Y he aquí mi resultado. ¿Cuántos dígitos después del punto? Con 4 está perfecto. ¿Okay? Entonces el resultado en este caso, yo tendría aquí 0.7937. ¿Qué voy a hacer con esto ahora? Bien, es momento de calcular lo segundo. ¿Dónde? En mi fórmula. ¿En cuál? Pues en esta de aquí arriba. ¿Va? Voy a sustituir en ella. Voy a tomar en cuenta que me dijo el problema, que tengo 1.000.000 de moscas. Está mi millón. Pondré mi puntito didáctico, que saben que amo y adoro. ¿Ok? Y ahora sí tengo el valor de A. Como quiera, voy a hacer el favor aquí de poner una super rayita para que sepan de dónde salió. Hagan de cuenta que este es el pizarrón. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con T?
Pues aquí va a depender de qué es lo que estamos pidiendo. En este caso, el inciso A nos pregunta qué pasa después de 3 semanas, pero sabemos que las moscas van desapareciendo por día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una multiplicación. Vamos a tener un 3 por 7, es decir, mis 3 semanas por mis 7 días que tiene la semana, ¿sí? Es una semana comercial, por supuesto. Esto me da 21. He ahí mi T. Y ahora voy a meter todo de nuevo a la calculadora, por partes, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues mi punto 7937, ¿sale? Lo voy a elevar a la 21ª potencia. Y ojo, esto quiero que lo vean bien, ¿va? Tengo un número que es 7.8123, por 10 a la menos 3. Esto quiere decir, es una notación científica y tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo que yo escriba 7.8123 como un número y 7.8123 como un número escrito de manera científica por 10 a la menos 0.3. Quiere decir que ese número se va a recorrer el punto decimal. ¿Cuántos? Pues 3 dígitos. ¿Ok? Lo puedo dejar así y utilizar desde una vez aquí en la calculadora, que es lo más fácil, ya que lo único que tengo que hacer es multiplicar este resultado por 1.000.000, no borrarlo y volverlo a intentar poner. Ahorita les explico qué quiero decir. Lo que hago es que una vez teniendo mi resultado de la potencia, voy a multiplicarlo directamente por el 1.000.000. Y he ahí mi resultado. En este caso son 7.812.39. Puede ser que les dé 39, puede ser que les dé 5, si utilizaron todos los decimales. ¿Sí? A mí en este caso me dio 39, aquí voy a corregir, para que vean que esto es en vivo y en directo. ¿Okay? Bien, ¿qué es a lo que yo me refería que no debían de hacer? Ok, lo voy a volver a poner aquí. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Ok. ¿Qué pasa a las 3 semanas? El número de sobrevivientes, como pregunta el problema, es, después de 3 semanas, 7.812. Es decir, de 1.000.000 pasamos a 7.812.39 mosquitas que sobrevivieron, ¿va? Ahora sí, ¿qué es lo que yo quería decir con que no es lo mismo apuntar 7 punto y algo? Lo siguiente. Perdón por meter mis manos. Creo que ahí se ve mejor. Ok. Teníamos que punto 7937 a la 21 potencia nos daba este dígito que tenemos aquí. 7 punto, lo voy a apuntar por aquí. 7.8123. Si yo intento borrar y volverlo a meter, y después de multiplicar por 1.000.000, por supuesto, no me va a dar la respuesta. Esto me da 7.812.300, que no es lo mismo que yo obtuve aquí. De verdad, perdón que me trabe un poco en este tema, que me quedé yo aquí muy clavada, pero no es lo mismo escribir esto en notación científica que solamente el número. Lo pongo en borrador porque no es parte del problema, es más, por ahí lo voy a borrar. Pero era para que prestaran atención, que cuando sale una notación científica, la respeten, de favor. ¿Sale? Esta es la respuesta al primer inciso. Y el inciso B, como ya se los había comentado en un inicio, bien, pues va a ser una indicación. Es decir, voy a tener por aquí mi 1.000.000 multiplicado por mi A ya calculada. No tenemos que olvidar que
La primera la calculamos en base a los 3 días, lo que le pasa cada tercer día. Coincide con que el inciso A nos pide 3 semanas, pero no se confundan, ¿ok? Esto es lo que pasa antes, ¿sí? Y esto es lo que pide el inciso. Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, técnicamente se queda señalado como T. Y esta sería la indicación. ¿De qué va a depender? De que a mí me den en cuanto al número de semanas. Por supuesto puedo ponerle el 7, ¿sí? ¿Por qué? Aquí es un por, ¿okay? Voy a haber puesto un puntito, pero bueno, es un por, para no confundir la X. Porque si seguimos hablando de semanas, técnicamente todas las semanas tienen 7 días. Entonces ahí no debería de haber una confusión. Lo que no tenemos es esa T. Entonces este es el modelo que se queda indicado. Hacia nosotros nos preguntan, ¿qué pasa a las 5 semanas? ¿Qué pasa a las 9 semanas? ¿Qué pasa a las 24 semanas? Pues realmente nuestro modelo ya está construido, porque ya sabemos lo que está pasando, ¿sí? Esto, de veras disculpen que hablemos de estos temas ahorita, porque parecieran adrede, pero no. Es el tema que nos toca justo en esta semana ver. No tiene nada que ver con la situación que lamentablemente vive el planeta en cuanto al coronavirus y cuanto a muchas cosas más, los que mueren de hambre, los que padecen influenza, dengue, malaria, etcétera, y que seguramente es una tasa mucho más alta, como ustedes podrán asegurarse en las noticias y en los artículos médicos. Pero bueno, esto es como nosotros podemos calcular lo que le pasa a una población, es decir, si sabemos el número de infectados, si sabemos el número de sobrevivientes de alguna cuestión o cuánto tiempo dura alguna cosa, se mide de esta manera. Entonces, que quede claro, esto es con lo que empezamos, calculamos la A en base a lo que le pasa, ¿sí? Y de ahí nos vamos al cálculo de cada cuánto le sucede. Recuerden que si hablamos de días aquí, acá también tenemos que hablar de días. Esto tiene que ir en concordancia. Muy importante. ¿Por qué? Porque en el siguiente tema, después de esto, después de que veamos este tipo de ecuaciones exponenciales, vamos a hablar de un poco de matemáticas financieras, que ustedes van a llevar después una materia. Pero es importante que yo se los vaya diciendo aquí, ya que este de aquí abajo y este de aquí arriba tienen que hablar el mismo idioma. Días, días, semanas, semanas, meses, meses, tiene que ser igual. Si no, ahí vamos a tener algo bastante equivocado y un cálculo mal hecho. ¿Va? Pues bueno, este fue el problema 3. Enseguida les subo el problema 4, pero como ya les dije, los voy separando por videos para que los puedan ir viendo y no sientan que esto va avanzando muchísimo, muchísimo, ¿ok? Chicos, chequen el problema 4 y si tienen dudas, me dicen. Bye por el momento.